Escucha este sábado a las 10 en Noche de Misterio. Psicofonías, susurros del más allá. Desde los antiguos chamanes hasta los recientes siglos, a través del espiritismo, el hombre ha intentado comunicarse con los muertos. Y ha sido gracias a las nuevas tecnologías que en las últimas décadas lo que parecía imposible se ha convertido en realidad. Psicofonías, susurros del más allá. La voz de los que se fueron retorna desde el pasado. Escúchalo este sábado de 10 a 12 en Noche de Misterio. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio. Más compañía. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Un día todos nos iremos de este mundo. Sin embargo, nos aferramos a él, al sitio en el que vivimos, el lugar donde transcurrió nuestra existencia. Y hay un detalle muy curioso en todo esto. Cuanto más poder y riqueza hemos tenido, más grande y fastuosa suele ser nuestra tumba o nuestro sarcófago. Pocas cosas hay en la tierra que impresionen tanto como las 3 pirámides de la meseta de Giza. 3 tumbas, el último lugar de descanso de los faraones Keops, Kefren y Miquerinos. Millones y millones de bloques de piedra que nos recuerdan la grandeza de los faraones, de los antiguos reyes de Egipto. Pocas miradas he visto tan impactantes como la de la máscara mortuoria del faraón Tutankamón en el Museo del Cairo. Una mirada de oro y lapislázuli, capaz de viajar a través del tiempo. Desde hace miles de años hasta ahora, hasta nuestro presente. La mirada de un antiguo niño egipcio que se antoja eterna. Y si los muertos muchas veces parece que no quieren dejar este plano de la existencia, somos también los vivos los que continuamente intentamos perturbar el descanso de los que se fueron. En la antigüedad, los chamanes se comunicaban con los espíritus de nuestros ancestros y sus palabras desde el más allá eran la guía y el consuelo de los que estaban en vida. Los siglos fueron pasando y a la vez que nosotros evolucionamos, también se fueron transformando las maneras que teníamos de comunicarnos con los muertos. Apareció el moderno espiritismo y el chamán se convirtió en medium, la persona que es capaz de traspasar las puertas del más allá con su mente. Y seguimos evolucionando, y cuando llegó la tecnología es cuando nos llevamos una gran sorpresa. Voces que se cuelan en grabaciones sin que sepamos exactamente qué son. Sonidos que parecen venir de otro mundo, de otro plano de la realidad que por ahora desconocemos. Extrañas voces a las que llamamos psicofonías, descubiertas por primera vez hace más de 60 años. 6 décadas en las que se han grabado miles, pero muchas miles de estas voces inexplicables, sin que sepamos todavía
cuál es su mensaje. Algunas son palabras de advertencia, otras simples ecos de un pasado remoto. Aunque su mensaje no está claro y se antoja indescifrable, de lo que no me cabe duda, señores, es de que nos están hablando. Se comunican con nosotros porque no olvidan esta vida. Nosotros la buscamos, la grabamos, porque en el fondo sabemos que un día todos estaremos más allá, en ese otro plano donde abrazaremos la eternidad. Voces, en definitiva, que nos demuestran que la muerte es solo un principio, el comienzo de una nueva andadura, un sendero ignoto donde lo que reinará será el más absoluto y profundo de los misterios. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. El misterio, el enigma de las psicofonías. Voces que se cuelan en las grabaciones sin que sepamos qué son. Tienen una serie de características muy especiales. Algunas de ellas, ya os advierto, son bastante aterradoras. Pero en definitiva es un enigma, un misterio que nos desafía. Y este programa, Noche de Misterio, aquí como siempre, señores, somos una gran familia donde nos gusta que todos ustedes opinen. Y si las opiniones son diversas, señores, aquí no pasa nada, porque somos un grupo de librepensadores, de personas que expresan sus opiniones sin ningún miedo a ser juzgados por los demás. Y para que esa gran familia del misterio se exprese, ya hay como siempre un numeral en Twitter, que esta noche es Voces Caracol. Repito, todas vuestras preguntas, inquietudes sobre el fenómeno de las psicofonías a través del numeral Voces Caracol. Yo tengo que decir a título personal que, bueno, yo recuerdo todavía la primera vez en mi vida que grabé una psicofonía y me quedé en shock como 15 o 20 minutos. Era como que no me lo podía creer, pero aquello se grabó. Recuerdo que fue en la ciudad de Granada, en España, de donde soy, en el antiguo Conservatorio de Música. Y yo hice una pregunta. Cuando uno graba psicofonía, luego les vamos a explicar todo el sistema y cómo se hace, va haciendo preguntas, y yo dije, ¿cómo te llamas? Y se escuchó una voz que decía Pedro. Aquello me dejó en shock. Ya les dije, 15 o 20 minutos tranquilamente, porque mi cerebro no era capaz de procesar aquella información. Y estas voces en el fondo nos ponen de relieve que quizás más allá de lo que vemos y palpamos de esta realidad, hay seres que quieren comunicarse con nosotros, algo que hemos hecho a lo largo de la historia durante muchos miles de años, como decía en la introducción, desde antiguos chamanes, el espiritismo, y ahora gracias a la tecnología, técnicas de una cosa que se llama transcomunicación, intentar comunicarse con el más allá. Repito, vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Voces Caracol, y no quiero arrancar el programa sin, antes de nada, mandarle un fuerte abrazo a una señora que es una tuitera, se llama Gata del Páramo, siempre tuiteaba y lo ha hecho desde que yo llegué a este país en todos mis programas, y es una señora que es de Boyacá y por desgracia está ahora mismo en el hospital en un estado un poco complejo debido al COVID, así que no sé si me estará escuchando, seguramente no,
pero desde aquí un fuerte abrazo, porque esa es la magia de la radio. Esta señora es una persona a la que yo no conozco, jamás he visto, y nunca dejó de apoyarme. Como repito, siempre aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y un fuerte, fuerte abrazo a Gata del Páramo, y que por favor prontito salga y siga tuiteando mientras hacemos el programa. Alejandro Bernal, buenas noches, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Jesús, un saludo para usted, para Richie en los controles, enviándole la mejor de las energías para Gata del Páramo, para su pronta recuperación, y desde luego un saludo para todas las personas que reportan sintonía en este momento, entre quienes se encuentran Ofelia Peña, Marta Caro, Henry Guijo, Gema Ángel, John Lazo, Andrés, Adolfo Libonati, Gladys Ferro, Iván Ojeda, María Isabel Caicedo, Diego López, Tatiana Labrador en East Hartford, Estados Unidos, Ruth Castillo, también en San Diego, California, Marcos Mejía y su esposa Gabriela Valencia en Ciudad de México, y desde luego un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos escuchan en directo a través del dial y en diferido en los podcasts. Nuevamente estamos aquí reunidos en nuestra habitual tertulia de los sábados en la noche para hablar en esta ocasión, Juan Jesús, sobre psicofonías, aquellas voces de seres que están en el más allá y que podemos captar con diversos aparatos electrónicos. Sí, esto es una historia muy curiosa que vamos a contar en detalle. Tenemos como siempre aquí varios expertos que ahora les voy a dar paso. Uno que está pregrabado desde España, Pedro Amorós, posiblemente una de las personas que más sabe de psicofonía, no en España sino a nivel mundial. Y aquí tenemos a John Barrera. Pero a mí es un tema que me fascina, todo el tema este de la psicofonía, precisamente por eso, porque nos pone encima de la mesa esto. Los que se fueron, o de vez en cuando se abren puertas que pueden abrir y desde el más allá nos susurran. Esto es lo fascinante del tema de las psicofonías. Alejandro Bernal, antes de darle paso a John Barrera, que está ahí también directo, por cierto, qué feliz me hace desde que haces el programa con un teléfono fijo y no con el celular, que me han dado 3 amagos de infarto en las últimas semanas. Oye, ¿qué opinas sobre el tema de las psicofonías y la transcomunicación? Pues Juanje, debido a la investigación que pude hacer, que bueno, voy a desglosar más adelante sobre Konstantin Raudiv, el padre de las psicofonías, para mí es uno de los ámbitos del misterio sin lugar a dudas más desconcertantes y más extraños, por así decirlo. Hay diversos tipos de teorías, pero como todo en la vida, uno habla sobre cómo le va en la fiesta, y si me permite, brevemente le voy a explicar una experiencia que tuve con este tipo de psicofonías. Resulta que en nuestra anterior etapa, en Caracol Radio, en la medianoche, que era un programa que emitíamos los sábados y domingos de 12 de la noche a 3 de la madrugada, teníamos también como invitado a John Barrera, quien pues, precisamente también nos va a acompañar esta noche, y recuerdo que mientras yo estaba editando los audios que íbamos a pasar en el programa, extrañamente Juan Jesús, y John fue testigo, incluso Richie, que también está en la consola. Sí, señor, Richie, que está ahí extraña, y que nos quedamos todos alucinados, sí es verdad. Correcto, se desconfiguró todo. Se desconfiguró todo en la consola, Richie tuvo que ir, luego tuvimos que editarlo de otra manera, y cuando estábamos en cabina, y yo creo que usted se acuerda de esto, Juan sí. Jesús, al final del programa escuchamos un ruido raro, cuando usted incluso se estaba despidiendo. Entonces es, al menos por contacto directo, para mí sí es uno de los temas más desconcertantes que he vivido en el mundo del misterio. No recuerdo que dijo aquella psicofonía, aparte recuerdo que la hablamos con Richie y decíamos, oye man, que esto aquí está todo cerrado, todo bien puesto, y de repente ese sonido no tuvo explicación. No recuerdo ya lo que decía. Es más, Juan, que yo recuerdo que de hecho hubo un momento en que usted estaba hablando con los invitados en la cabina de Caracol, para describírselo a la gente, cabina herméticamente cerrada, sí, claro, todos guardando silencio, y escuchamos un suspiro. O sea, mientras usted estaba hablando, alguien hizo así frente a un micrófono. Fue muy loco. Voy a ver si tengo en el archivo esas psicofonías y otro día las pongo. No me acordé de ellas para el programa de hoy. Fíjate, me las acabas de recordar tú, ya ni me acordaba. Cuando se hacen este tipo de programas siempre suelen pasar cosas curiosas, más de una cosa curiosa.
hace como unos 10 días, además, me estaban haciendo una entrevista para Insomnia en los 40 y fue una cosa chistosa. Yo creo que tiene que estar hasta en el audio del programa. Pues de repente me pegué un salto aquí en casa, ahora que haces los programas desde casa por esta vaina del COVID, porque alguien dio un golpe en la puerta. Bueno, se escuchó un golpe en la puerta. Y sí, claro, sí, ahora mismo está poniendo Alejandro Bernal, sí, se escuchó un golpe en la puerta y yo le dije al chancho, digo, me acabo de llevar un susto, que soy calvo y se me ha puesto el pelo de punta. ¿Cómo será la cosa? Entonces, en fin. ¿Existe la posibilidad de que se abran puertas al más allá y de repente escuchemos ecos de un pasado que nos habla? Esa es la gran pregunta de esta noche. Y como siempre tenemos varios expertos aquí en el programa, y hoy es todo un placer y un honor, que hace siglos que no lo tenía en un programa, al señor John Barrera. Amigo, hermano, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Juan Jesús. Buenas noches, Alejo. ¿Cómo están todos ustedes? Muy bien, muchas gracias. Oye, sí, hace mucho no estábamos en un programa los dos, pero muy contento de estar aquí con ustedes y de compartir estos temas que tanto me apasionan. Pues yo feliz de tenerte aquí, John, que me ha acompañado en todas las etapas radiales que he tenido en este país, que han sido pocas. Pero John Barrera, ahora tenemos una audiencia distinta, es un día diferente, es un horario distinto. Para toda la gente que está escuchando ahora mismo Caracol Radio, ¿quién es John Barrera? Bueno, Juan Jesús, John Barrera es un loco que investiga los fenómenos paranormales ya hace 15 años, empleando tecnología, equipos y metodología de investigación que utilizan en otros países. Hemos realizado casi 160 investigaciones, estamos muy poco de completar ese número. Bueno, hemos estado por todo el país, hemos recorrido casos famosos, incluso para España, para Cuarto Milenio, otros para Estados Unidos, y no, pues nada, pues muy contento, me encantan estos temas y yo creo que esta ya es mi vida, ¿no? Definitivamente es algo que ya me absorbió totalmente. Bueno, pero genial, que poca gente hay en este país como tú, que os dediquéis a ir a diferentes lugares, a investigar qué sucede ahí dentro de los fenómenos poltergeist, que un día, si quieres, hacemos un programa también sobre poltergeist, John. Pero bueno, vamos a empezar a meternos de lleno en este tema de las psicofonías. Básicamente las psicofonías es una cosa que se descubre por casualidad, porque un señor que se llama Frederick Jurgenson, en 1959, pues este señor está intentando grabar unos cantos de unos pájaros que son los pinzones, y pues ahí en medio de esas grabaciones se le cuela una voz que él al principio piensa que es un fallo de la grabadora o algo así, pero continúa grabando y él identifica esa voz con la voz de su madre. Y es muy curioso porque él mandó esa cinta a la Sociedad Sueca de Parapsicología y la tiraron a un cajón, no quisieron saber nada de eso. Hasta que luego más tarde se pone en contacto con un señor filósofo y escritor que era Konstantin Raudive, y entre los dos es cuando realmente empiezan a experimentar y empiezan a obtener estas voces, y a partir de ahí es un boom mundial y miles de personas empiezan a grabar este tipo de voces por todo el mundo. John Barrera, ¿cuál es la técnica o de qué forma tú planificas tu trabajo para intentar obtener psicofonías? Bueno, Juan Jesús, tú mismo lo dijiste, desde Frederick Jurgenson, desde la metodología que utilizaba, pues actualmente la tecnología ha ayudado muchísimo, y hoy en día hay diversos equipos que facilitan muchísimo la comunicación con este tipo de voces, y el término de psicofonías de hecho ya no se viene utilizando desde hace ya aproximadamente 10 años. 7 años aproximadamente ya no se utiliza, ya se habla desde la comunicación instrumental, ¿no? El ITC. De hecho hay una sociedad en Estados Unidos que trabaja plenamente esto y lo estudia. Nosotros utilizamos, por ejemplo, grabadoras profesionales, pero también grabadoras que se basan en cinta magnética. Para las personas, pues son estas cintas de cassette que se utilizaban antes, sí. Es porque pues aíslan mucho mejor las radiofrecuencias y lo que permiten es captar muchísimo mejor esto. Lógicamente, pues hay muchas teorías en cuanto a la que el investigador con su psique
creaba estos sonidos, pero después se llegó a una conclusión de que no, esto era imposible captar, digamos, con tus pensamientos, con estas grabadoras tus pensamientos. Entonces eso ya pasó a un segundo plano. Entonces lo que se suelen utilizar generalmente es preguntas concretas que te puedan contestar puntualmente estas entidades. Entonces uno ya tiene como, por así decirlo, una planilla, y en esta planilla uno ya tiene una serie de preguntas que uno va realizando, dejando espacios, por supuesto, entre una y otra. Es muy importante que los oyentes entiendan esto. John Barrera y todos los investigadores, y cuando yo lo hice en mis años mozos, vamos haciendo preguntas para ver si la voz que responde de una forma coherente o no. Aquel día que yo entré en estado de shock, cuando grabé mi primera psicofonía, el tema no era solamente que se grabó una voz, es que me respondió de forma coherente. Yo pregunté, ¿cómo te llamas? Y aquella voz me dijo, Pedro. En el caso de John Barrera y de todos los investigadores es igual, de forma de que si esto no solamente es un fenómeno fortuito, sino que además resulta que esas voces tendrían una inteligencia, una conciencia, como si la conciencia fuera capaz de vivir en el más allá. Y esto es lo más fascinante del tema de las psicofonías. ¿Cuántas psicofonías ha grabado John Barrera en su carrera? Me imagino que una auténtica bestialidad. Nosotros tenemos un banco de psicofonías, Juan, aproximadamente de 400 psicofonías. En todos los sitios que hemos ido a investigar en estos 15 años. Aquí hoy tenemos 6 psicofonías de John Barrera, espero que dé tiempo a escucharlas. También tenemos otras 2 psicofonías de el señor Pedro Amorós y bueno, pues vamos a empezar a escuchar psicofonías ya mismito, porque resulta que estamos a escasos segundos de que arranque el boletín deportivo, pero vamos a escucharla. Y lo que queremos ser hoy es eso, una gran familia del misterio. Nosotros vamos a opinar, John Barrera os va a contar el entorno donde grabó esa psicofonía, los lugares y qué sucedió allí, exactamente igual que nos va a hacer Pedro Amorós, desde España. Y lo que me gustaría es saber vuestra opinión de todo esto a través del numeral Voces Caracol. Y ya os pregunto para ese numeral Voces Caracol, ¿pensáis que es posible realmente una transcomunicación? ¿Comunicarnos con el alma de los que se fueron? Sea a través del chamanismo, sea a través del espiritismo, sea a través de la psicofonía. ¿Pensáis que es posible? Mi opinión, ojo que yo puedo equivocarme, es que sí. Que desde muy lejos, desde el más allá, hay veces que ese muy lejos se convierte en muy cerca, se abren puertas y nos llegan susurros desde otro plano de la realidad. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Voces Caracol, y no os vayáis que ya mismo sigue Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Muchísimas gracias a todos, ya somos sextos del país en Trending Topic. Todas vuestras preguntas y comentarios en el numeral Voces Caracol. Muchas gracias, como siempre, a la familia del misterio, que todos los sábados por la noche nos está apoyando. Bueno, hemos arrancado el programa, nos ha dado su opinión John Barrera, Alejandro Bernal, y tenemos grabado a Pedro Amorós desde España, repito, una de las personas que más sabe del mundo sobre el tema de las psicofonías. Y como esto es una gran familia y todos participamos, yo quiero darle paso ya a Pedro Amorós, así que Richie, ¿me pones el corte 1 de la entrevista a Pedro Amorós, por favor? Cuando hablamos del fenómeno psicofónico, tenemos que comprender que se trata de un fenómeno de origen paranormal
cuya génesis no llegamos a comprender del todo. No sabemos bien algunos de los matices y factores de producción, de cómo se forman, de dónde vienen, cuál es su origen, cuál es su génesis en sí, ¿no? Y es por ello por lo que a lo largo del tiempo los investigadores hemos intentado acercarnos a métodos de producción, a formas de comprensión, desde incluso tiempos del propio Friedrich Jürgensen, que fue el descubridor en el 1959, de una forma oficial, pese a que la psicofonía pues ya tenía antecedentes históricos bastante anteriores, ¿no? El caso es que tenemos que darnos cuenta de que se trata de una energía sonora, una energía que se transforma, tal como yo comento en mis últimos libros sobre el tema, donde tenemos que ver y llegar a comprender que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y en base a este principio de conservación de la energía, tenemos que asumir la posibilidad de que exista algún tipo de energía en el ambiente capaz de ser transformada por este tipo de entidades. Así es como yo lo expongo con una hipótesis propia, mía, que es la hipótesis de la transformación energético-sonora, que da origen a las propias psicofonías, ¿no? Aún así, hay otras líneas de investigación que estamos llevando a cabo varios investigadores, y que nos ponen tras la pista de posibilidad de, quizás otras realidades alternativas, quizás otros planos paralelos, quizás otras dimensiones paralelas a donde nosotros nos encontramos. Este es el verdadero enigma, ¿no? En el canal mío de YouTube, en el canal que yo tengo, que es Aventura del Misterio, al cual invito a todo el mundo a que visite, y si quieren suscribirse, yo encantadísimo, he realizado multitud de grabaciones, experimentaciones durante muchos años, y sobre todo hay un curso orientado hacia el tema de la psicofonía, por si alguien quiere profundizar un poquito más, ¿no? El curso es libre y se puede realizar ahí en Aventura del Misterio. Lo cierto es que allí me he encontrado cosas verdaderamente impactantes durante los procesos de investigación, que son muy rigurosos. Como podéis ver, si no lo conocéis, pues ahí tenéis la posibilidad, ¿no? Recuerdo que estando en una población preciosa que se llama Orce, dentro de lo que es la provincia de Granada, de nuestro país, en España, allí hay un cortijo abandonado, un cortijo por el cual parece que no ha pasado el tiempo. El cortijo se llama Don Bruno. A mí me llevó un gran investigador y me lo enseñó. De hecho, tenemos una Aventura del Misterio allí, por si deseáis verlo. Me lo enseñó y me dijo que tenía unas preguntas que no podía llegar a aclarar, porque había una iglesia subterránea en la cual, pues se centraban 5 entradas. Es como si tuviese algún tipo de simbología extraña, ¿no? Y dentro de esa iglesia enorme, de verdad enorme, pues allí puse mi grabadora dentro de lo que era la cripta, ¿vale? Sabemos perfectamente que la formación de las iglesias tiene prácticamente en casi todas una cripta central donde se entierran a personas que, pues tienen que ver con las familias o las familias más cercanas, o bien personas adineradas de la época. No sé bien en qué época nos movemos, pero sí es una época antigua, ¿no? El caso es que un investigador y yo entramos en esa cripta, no había nadie, como podréis comprobar si estáis viendo el vídeo, y allí yo me encontré restos de ataúdes. Estaba profanado, estaba todo totalmente profanado. Y cuando pongo mi grabadora, de hecho estaba grabando, fue además con el micrófono de la cámara de vídeo, en un momento en el que yo a mi compañero le digo, es momento de irnos, vámonos de aquí. Y se escucha una voz de niña impresionante, como yo digo, calidad 10 y clase A. Una calidad que nos hace darnos cuenta de lo que se trata cuando hablamos de una psicofonía espontánea. Vamos a escucharla. Bueno, aquí nos ha dado Pedro Amorós una introducción de lo que son las psicofonías. Nos está contando una investigación suya en la localidad granadina de Orce. Yo también la conozco, aunque nunca he estado en esa iglesia. Y
La psicofonía que obtiene Pedro Amorós es la siguiente. Richie, ponme el corte 2 de la entrevista a Pedro Amorós, por favor. Bueno, no sé qué habéis escuchado vosotros, decídmelo a través del numeral Voces Caracol. Yo oigo de una forma muy clara dos palabras que dicen salir rápido. Y además esa cadencia de las psicofonías, que no es una voz usual, sino que tiene una cadencia muy particular. John Barrera, ¿tú qué oyes? ¿Tú oyes también salir rápido o no? Sí, toca verlo varias veces, pero sí, ya uno como que ya acostumbra... ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Uno como que ya acostumbra el oído y ya logra como captarlas mucho más fácil, pero para los oyentes eso toca varias veces hasta que la logren capturar. Ahora la vamos a poner más veces. Si tenéis auriculares en casa, sería perfecto. Alejandro Bernal, ¿tú qué escuchas? Pues Juan Jesús, a mí curiosamente me pareció también escuchar salir rápido con una cadencia muy característica de las psicofonías que ha captado el gran investigador Pedro Amorós. Que es como una especie de golpe de energía que se capta, o sea, y es salir rápido, o sea, es un golpe de energía. La vamos a poner otra vez para que todos podáis escucharla. Richie, ¿me pones otra vez el corte 2 de la entrevista a Pedro Amorós, por favor? Y qué susto tiene que dar que estés en una cripta abandonada y de repente una voz desde el más allá te diga salir rápido, avisándote de que algo oscuro e invisible te rodea. Vamos a ver cuáles son los comentarios de la familia del misterio, de todos los hermanos del misterio, a través del numeral Voces Caracol. ¿Qué es lo que está diciendo la gente que están preguntando ahora mismo? Alejandro Bernal. Las personas que nos han convertido en la sexta tendencia más importante de Twitter en Colombia con el numeral Voces Caracol. Mr. X nos dice lo siguiente: las psicofonías podrían ser conexiones con dimensiones físicas similares a la nuestra y no con fantasmas. Puede ser cualquier cosa. Y si John Barrera quiere decir algo, pues también ahí puedes hablar. Pero para mí no tengo ni idea si son realmente la voz de gente que se fue, si es una dimensión paralela. No tengo absolutamente ni idea. Y yo creo que todos son hipótesis, porque una certeza absoluta, como en tantos campos del misterio, pues no la hay. Hay que decir que esto además se investigó mucho se ha investigado siempre dentro del mundo de la parapsicología. Pero John, cuenta. Lo bueno, Juanje, perdón te interrumpo, es que ya hay varios físicos que ya están como tocando el tema, ¿no? Ellos dicen que, pues, sí, es otras dimensiones paralelas con personas como nosotros. Pero ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿y ellos cómo nos escuchan o cómo responden nuestras preguntas puntualmente, ¿no? Sí. Porque ese es otro punto. De hecho, pues también en la física cuántica el mes pasado salió un estudio que decía que definitivamente nosotros no morimos, sino que cambiamos de estado. Entonces también es bastante interesante por ese lado. Sí, sobre esto hay, pero mil y una hipótesis. ¿Qué más comentarios hay a través del numeral Voces Caracol, Alejandro? Aquí Andrés Noire respecto a la psicofonía que pusimos hace unos minutos, nos dice: me da la impresión que dice camina rápido.
Sí, sí es posible que cada uno oiga alguna cosa o matices distintos. De todas formas, claro, es que lo ideal para esto sería que tuvierais los auriculares puestos. Yo le recomiendo a toda la audiencia y luego la gente que escuche esto en YouTube o en podcast que se ponga auriculares y lo van a escuchar mucho mejor. O van a tener como más matices. ¿Qué preguntas y comentarios hay de la familia del misterio? Aquí Gema Ángel nos dice: las psicofonías producen entusiasmo, generan preguntas y debates. Sabemos, o más bien saben ellos que estamos intentando comunicarnos. ¿Ellos intentan a su vez comunicarse con nosotros? Pues muy buena pregunta. Pues yo creo que sí que intentan comunicarse, si no, no pasaría esto. Y somos también nosotros los que estamos intentando comunicarnos con ellos. O sea, cuando va un investigador como John Barrera o Pedro Amorós, ponen su grabadoras y tienen toda la paciencia del mundo y echan muchísimas horas en un trabajo muy arduo intentando comunicarse, como intentaban comunicarse hace miles de años los antiguos chamanes con los espíritus de los ancestros. O sea, simplemente que, obvio, pues con el paso del tiempo todo evoluciona y esta forma de transcomunicación también. ¿Quieres añadir algo más sobre esto, John Barrera? Sí, definitivamente, pues aunque hay muchos estudios, Juanje, de estos temas, todavía no se ha podido comprobar exactamente qué es lo que está al otro lado. Y aunque pues, se tienen que peinar horas y horas de grabación para lograr, digamos, un audio como estos, yo pienso que cada vez o en algún momento nos acercaremos tanto que pues lograremos una respuesta adecuada al fenómeno. Ojalá, o que siga envuelto en misterio, no pasa nada, si el misterio es fabuloso y yo pienso que nos hace más humildes y más humanos, no lo veo tan trágico. Alejandro, ¿algún comentario, alguna pregunta más? Sandra Torres: alguna vez leí que las psicofonías son proyecciones mentales de los investigadores. ¿Es eso cierto? Es una hipótesis, lo comentaba antes John Barrera, porque hay miles de hipótesis, o sea que nuestra mente sería capaz de hacer eso. Hay mil hipótesis, pero realmente certeza ninguna. Yo opino igual que John, que nuestra mente llegue a hacer eso y a ser capaz de modular esas voces, yo todas mis dudas al respecto. O sea, no. Y además que sea, sí, Juan, y además que se hacen muchos estudios al respecto. O sea, eso sí. Los investigadores comenzaron a coger, por así decirlo, cada una de las teorías más fuertes que habían y comenzaron a hacer estudios. Entonces, pasar horas y horas y intentando con tus pensamientos que afloren estas psicofonías y que no pase absolutamente nada, pues ya definitivamente hizo que se descartara eso de lleno, porque si ustedes mismos se paran ante una grabadora o un celular y tienen pensamientos constantemente, pero pues después de 8 o 9 horas no captan nada y vuelven y hacen lo mismo durante diversos días y nada, pues ya definitivamente sabemos que nuestra psique no lo produce. Y luego una cosa, que eso solo sucede o sucede más veces en lugares cargados, lugares llenos de tragedia, ¿cierto? Donde han pasado hechos luctuosos, que eso también es un detalle que es tremendamente crucial. Pero bueno, Pedro Amorós nos ha contado una investigación y una psicofonía, y ahora vamos con el señor John Barrera. John, tú me has pasado 6 psicofonías, vamos a ver si esta noche nos da tiempo a escucharlas todas, y hay una, número 4, ¿vale?, que me gustaría escuchar ahora, que dice: vénganos. ¿Dónde, cómo y de qué forma obtuviste esa psicofonía que tiene un mensaje tan violento? Bueno, como sabemos, Juanje, nuestro país ha estado marcado por la violencia. Y pues sí, tuvimos la oportunidad de ir a uno de estos sitios, una casa donde pues ocurrió una serie de asesinatos dados por el narcotráfico, se supone. Y allí, casa, pues, ¿en qué ciudad, John? ¿O en qué zona, si puede saberse más o menos? Aunque no haya más detalle. Cali. Eso fue en Cali, sí señor, okay. Al sur de Cali. Esto es una casa de familia actualmente, pero pues antes hacía parte como de unas bodegas bastante grandes, pero pues lógicamente con el paso del tiempo y la urbanización eso cambió a ser bloques de apartamentos. Uh-huh. Entonces allí había actividad paranormal. Una familia decía que pues había sucesos extraños, como que te apagaban, te prendían el televisor, se escuchaban ruidos en la cocina. O sea, ya después de que descartaron muchas cosas lógicas, pues decidieron llamarnos, fuimos
y capturamos pues una serie de voces y allí estaba esta. Ajá. Entonces creemos que el espíritu que falleció allí, o la persona que falleció allí, que está emitiendo este sonido, pues te estaba diciendo eso, vénganos. Nosotros le dijimos, ¿qué quieres? ¿Qué podemos hacer por ti? Ah, esa fue la pregunta, ¿qué podemos hacer por ti? Sí, correcto. Ok, y ante eso dice, vénganos, como si no fuera un fallecido, sino como si fueran varios. Correcto. Correcto. Richie, ponme por favor, ponme como 3 veces seguidas la psicofonía número 4 que dice vénganos. No, terrible. A mí esta me da un miedo, pero terrible, porque no es una psicofonía usual, es como mucho más usual, por ejemplo, la psicofonía que hemos escuchado antes de salir rápido de nuestro amigo Pedro Amorós, pero esta tiene un tono de voz muy especial, muy grave, muy trágico. Bueno, vuestras opiniones a través del numeral Voces Caracol. Richie, ¿me la puedes poner otras 3 veces más esta psicofonía, la número 4, vénganos, por favor? Man, pues hacía tiempo que no me daba una psicofonía tanto miedo como me está dando esta. La verdad que me parece algo, pero muy terrorífico. Alejandro Bernal, ¿qué es lo que está preguntando la gente que está diciendo la familia del misterio a través del numeral Voces Caracol? Dice aquí Camilo City lo siguiente: algo que comentar sobre las frecuencias de algunos lugares misteriosos en los cuales se realizan, o más bien se captan este tipo de ecos. Bueno, más que frecuencias, y ahora que diga John Barrera, lo que sí es cierto es que este tipo de psicofonías se graban más en lugares luctuosos que están marcados por la tragedia, por la violencia. Sí, eso es un tema. Ahora John Barrera que diga también su opinión, que desde mi punto de vista es súper crucial. O sea, eso sí. Frecuencia, eso ya es otra cosa. Cosa distinta es que muchos investigadores utilizan una cosa que se llama ruido blanco, que sería algo así como, no sé si lo escucháis, hacer ese tipo de cosas para ver si el sonido se deforma. Y eso es lo que se conoce como ruido blanco. O utilizar, por ejemplo, una frecuencia de radio que está vacía, el esto, para que eso de repente se modula y se convierte en una voz. O sea, como es algo que tiene tan poca energía, si tú le das un aporte de energía puede deformar esa energía sonora y convertirse en una voz. ¿Cuál es tu opinión, John Barrera? Claro que sí, Juan, en estos sitios es donde preferiblemente se pueden captar una mayor cantidad de psicofonías. Claro está que las personas en sus mismas casas también pueden hacer el experimento, así no sienten alguna actividad paranormal, pueden intentarlo, ¿no? De hecho, el mismo Camilo Sitio 80 nos preguntaba que si existe una app de celular o que si los celulares sirven. Pues sí, desde que se están fabricando celulares, cada vez los micrófonos que incluyen los fabricantes son muchísimo mejores. Entonces hay muchas personas que hablando por WhatsApp se les ha colado cosas raras, por ejemplo. Qué curioso. Entonces esto es un tema que pues a mucha gente le está gustando, y más que pues ahora está a las manos tuya entrar no sé, al Google Play y descargar una aplicación que te permita hacerlo. En cuanto a frecuencias, no sé si Camilo se refiere precisamente, porque hay una hipótesis que es con la que más fuerte se está peleando, y es que se dice que nosotros estamos captando en las radiofrecuencias, ¿no? Como hay radiofrecuencias por todo lado, pero igual el investigador pasa a debatir en ese momento que pues no se obtendrían tantas respuestas puntuales a las preguntas, sino se tendrían respuestas random sobre lo que tú estás preguntando. Y sí, el ruido blanco es muy necesario, Juan, que de hecho hay investigadores a nivel mundial que lo que primero que hacen al llegar a las casas es abrir las cañerías o los grifos del agua para generar una especie de ruido blanco. Ay, qué curioso. Eso, por ejemplo, nunca lo había visto.
¿Qué más preguntas y comentarios hay a través del numeral Voces Caracol? Aquí Santiago López Jai nos dice lo siguiente: ¿se pueden generar conversaciones fluidas por medio de psicofonías? John Barrera. Sí, señor, se pueden generar. Hemos obtenido hasta 7, 8 respuestas por parte de una energía o una entidad, haciéndole preguntas, desde cómo se llama hasta despedirnos, y nos responden igual, nos dicen adiós. Qué cosa tan loca. No sé, son cosas como que replantean realmente el mundo en que vivimos y la realidad en que vivimos, ¿no? Y a mí me fascinan, ¿no? Porque realmente nos abren una puerta sutil, muy preciosa a lo que yo entiendo que es el más allá, aunque algunas den incluso mensajes de odio, como esta psicofonía que hemos escuchado de John Barrera, que decía, vénganos. Alejandro Bernal, ¿qué más preguntas y comentarios hay? Aquí Andrés, respecto a la psicofonía captada por John Barrera que escuchamos hace unos minutos, nos dice lo siguiente: suena tétrica y además tiene un sonido muy metálico, me produce mal rollo. Sí, esta es de las que da bastante mal rollo, sí. Esta es de las que da bastante terror. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Andrés Muñoz: ¿qué saben de la psicofonía del infierno de un señor llamado Sinesio Darnell? Sí, Sinesio Darnell, eso fue en Madrid, juraría, en la casa del baúl del monje o algo así, me parece. ¿Qué es esa psicofonía? Hay varias, sí. No sé a cuál se está refiriendo, porque hay una que se supone que es el infierno grabado en Rusia, pero sí, pues esa es falsa, porque esa proviene de un LP que salió hace unas décadas, que se lanzó en Estados Unidos, y pues que muchos programas radiales y youtubers la cogieron como una psicofonía real del infierno. La que tú dices, no sé si se refiere a la que dice Juan Jesús exactamente. Es que yo creo que no es Sinesio Darnell, que el que la grabó fue Germán de Argumosa, creo. Sí, esa es la psicofonía más dura que hay, ¿no, Juanje? Porque no se mostró ni siquiera completamente. Eso es, y más lo estoy buscando ahora mismo en Google, pero si mal no me falla la memoria, yo juraría que esa psicofonía es de Germán de Argumosa. Sí, y lo voy a corroborar. Bueno, luego lo busco. Sí, efectivamente. Es Germán de Argumosa, no es Sinesio Darnell, sí. Yo con Sinesio nunca coincidí, juraría. Creo que no llegué a conocer a Sinesio Darnell, y Germán de Argumosa sí teníamos. Sí, psicofonía del infierno. Es Germán de Argumosa, correcto. Es Germán de Argumosa, sí. No es Sinesio Darnell. Entonces Sinesio Darnell, otro gran experto en psicofonía, que escribió también un libro sobre esto. Pero la psicofonía esta súper famosa, que un día la podemos poner sin problema, esa es de Germán de Argumosa, sí. Y hay otra también muy famosa, que es una llamada telefónica que dice Furcia y tal. Eso es de un investigador de Toledo, que yo he estado con él. Hay algunas que son tremendamente conocidas a nivel mundial, incluso, por ejemplo, hay unas que os invito a que las busquéis en YouTube, son muy fáciles de encontrar, que son las que se obtuvieron en la casa de la mano cortada de la marquesa de Villasante en Albacete, y esas son algunas de las más claras de la historia y tremendamente aterradoras. Hay una, por ejemplo, que dice mamá, frío, miedo, que esa es muy aterradora, aunque bueno, la de John Barrera no es que se nos quede atrás. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Da tiempo a una preguntita más, que son 10:50. Aquí Javier Montes nos dice lo siguiente respecto a estos posibles espectros que aparecerían en estas grabaciones. ¿Será que el sitio donde se escuchan tiene atados a estos espíritus y no los deja salir? Pues es otra hipótesis. Son espíritus, esos espíritus están ahí atados, o de repente simplemente durante un pequeño lapso de tiempo es como pueden abrir una puerta. Son todo hipótesis. ¿Tienes algo que comentar, John Barrera? Definitivamente yo creería que tanto, como tú dices, hay tantas hipótesis, sí, que es muy complejo, Juanje, porque de hecho se captan en diferentes tipos de entornos, ¿no? Como te digo, hay desde casas de familias hasta sitios verdaderamente cargados. Efectivamente. Bueno, señores, faltan unos segunditos para las 11, ya son las 11. Vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Voces Caracol. No os vayáis, que vamos a seguir escuchando psicofonías tanto de John Barrera como de Pedro Amorós.
voces que de repente nos susurran desde un más allá todavía ignoto. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Voces Caracol, y no os vayáis porque ya mismo sigue Noche de Misterio. Y aquí continuamos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Voces Caracol. Hemos dado un repaso a investigaciones tanto de Pedro Amorós como de John Barrera, contándonos sus experiencias y poniéndonos su trabajo aquí en Noche de Misterio. Y yo quiero que sigamos con esta ronda, Pedro Amorós, John Barrera, y nos vamos otra vez con el señor Pedro Amorós, que en este audio nos va a contar la conclusión de la psicofonía anterior, de esa que decía salir rápido, y nos va a narrar una investigación suya y una psicofonía que a mí me ha impactado muchísimo. Así que, Richie, ¿me puedes poner el corte 3 de la entrevista a Pedro Amorós, por favor? Bueno, pues aquí la teníamos. Es una voz impactante. Yo cuando la grabé y luego la procesé, la analicé y demás, cuando me acosté no podía olvidar esa voz. Era como si se me hubiese quedado, no sé, grabada en la mente, no sé, una voz de niña. A todos nos sobrecoge. Salid rápido. Tremendo, tremendo. Pero bueno, esto nos pone en antecedentes de algo, ¿no? Y estos antecedentes, bueno, pues hablan de lo que es una psicofonía espontánea. Las psicofonías espontáneas, así las hemos bautizado, son aquellas que se forman con el sonido ambiente, aquellas que absorben el propio sonido ambiente para conformarse y así se quedan, ¿no? Es el caso de esta psicofonía de niña que dice salir rápido. No existe un aporte sonoro, o tampoco hemos encontrado un aporte de la sonoridad del ambiente incluido dentro de la propia modulación de la voz, y es por ello por lo que denominamos a este tipo de psicofonías espontáneas. Luego estarían las psicofonías por absorción, en las que participan ruidos que generamos los investigadores a veces sin darnos cuenta, o que incluso una cola de voz. Ojo, cuando alguien habla durante una investigación hay que invalidar esa grabación porque no podemos tener la certeza, a no ser que seamos expertos dentro del tema, de que se trata de una voz posiblemente humana, ¿no? Pero a veces se producen modulaciones, se producen transformaciones. También en Aventura del Misterio tenemos algunos ejemplos, como la Casa del Poltergeist, donde sí que se producen este tipo de absorciones y modulaciones, donde, bueno, no tenemos explicación al por qué se producen, pero sin embargo están ahí, ¿no? La psicofonía por absorción absorbería parte de los ruidos generados en un microrruidos, no golpes ni nada de eso, sino microrruidos generados en el ambiente para coger energía y formar la voz. Luego tendríamos otra casuística muy variada de psicofonías, ¿no? Y por último, yo estoy estudiando muy de cerca una conexión extraña, ¿no?, que, como antes estaba apuntando, nos dirige directamente a lo que conocemos como una posibilidad de salto espacio-temporal. Ojo con lo que estamos diciendo. En el año 1999 tuve la oportunidad por primera vez de ir a un pueblo mágico en España que se llama Belchite. Es un pueblo asolado por la Guerra Civil Española en 1936-37, bueno, donde hubo un asedio tremendo hacia la población de Belchite, ¿no? Recuerdo que en aquel momento tuve la oportunidad de grabar unos sonidos como un avión haciendo un picado, soltando una bomba, un fusilamiento, unas grabaciones realmente extrañas. Luego con Antena 3 tuve también la posibilidad de realizar grabaciones allí que fueron increíbles. Antena 3 es una televisión de España, ¿no? Y bueno, pues así, con muchos medios televisivos y también con muchos medios de investigación para intentar demostrar lo que estaba pasando allí, ¿no? Pero ¿qué estaba pasando en Belchite? ¿Qué era lo que pasaba en Belchite? Realicé una aventura del misterio, concretamente ante la visita a este pueblo, donde me invitaron a dar unas conferencias y concretamente me alojaron en una casa, ¿no? La casa se encuentra en una población cercana que se llama Lécera, y la casa se llama El Ralenco. Yo no lo sabía, pero el propietario, Jesús, me estuvo explicando que aquella casa preciosísima había pertenecido al mando republicano.
Y bueno, pues me parece que fue a uno de los derivados del general Pozas. Bueno, yo me quedé absorto, sobre todo cuando me enseñó una bodega en la que ponían unos tablones para ocultarse allí durante tiempos de guerra, ¿no? Fue increíble. Fuimos a investigar a Belchite, los resultados fueron interesantes, pero no es el objeto de esta psicofonía que vamos a escuchar, ¿no? Una psicofonía que a mí me rompe todos los esquemas, ¿no? En un momento, a las 5 de la mañana, concretamente, cuando ya regresamos del pueblo, varios investigadores, nos sentamos en el salón de la casa, silencio sepulcral, y se oían latir nuestros corazones, y de repente, yo dije, bueno, vamos a realizar un par de grabaciones de 2 minutos de duración. Siempre hay que hacerlo así. Y fue impresionante, porque cuando escuchamos el playback, en el silencio de la noche, se escucha un brazo lanzando una granada y explotando, algo que nos dejó perplejos. Vamos a escucharlo. Bueno, aquí os estaba contando Pedro Amorós esa noche que pasa en Belchite. Belchite es un pueblo que está abandonado, donde hubo una batalla en la Guerra Civil Española terrible, donde se han obtenido algunas psicofonías muy impactantes. A mí esta me impactó mucho, nunca la había escuchado. Y esta psicofonía, para que deis vuestra opinión a través del numeral Voces Caracol, suena así. Richie, ponme el corte 4 de la entrevista a Pedro Amorós, por favor. ¿Qué pasó en esa bodega? La cual estaba incluso camuflada para ocultar a gente en la guerra. Yo me he quedado de piedra. O sea, yo sí oigo claramente al final, cuando está Pedro Amorós haciendo la pregunta qué sucedió aquí, todo esto y tal, un boom claro, desde mi punto de vista, como una explosión, como si fuera una granada. Vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Voces Caracol. Vamos a escucharlo otra vez. Richie, ¿me repites por favor el corte 4 de la entrevista a Pedro Amorós? ¿Qué pasó en esa bodega? La cual estaba incluso camuflada para ocultar a gente en la guerra. No sé qué os parece a vosotros, pero a mí esto sí que me recuerda a un total y absoluto eco del pasado. Vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Voces Caracol, escribir qué os ha parecido esta psicofonía, este eco del pasado donde se oye a alguien como que tira una granada, ¿vale? Pero quiero escuchar, mientras vosotros escribís en el numeral Voces Caracol vuestras opiniones, vamos a escuchar la conclusión de todo esto de Pedro Amorós. ¿Me pone Richie el corte número 5, por favor, de la entrevista a Pedro Amorós? Bueno, pues ahí lo teníamos, impresionante. Este caso lo estuvo estudiando un experto en armamento y me llegó a decir incluso que se trataba de una granada que había explotado prácticamente fuera de lo que era una trinchera o de un espacio cerrado, ¿no? ¿Podría ser la bodega? Ese es el verdadero misterio. Y esto sí nos abre un punto. Y es esa conexión de espacios paralelos, líneas espaciotemporales,
que conectan nuestro mundo con posiblemente otro tipo de existencias. Efectivamente, como dice Pedro Amorós, con otro tipo de existencia. ¿Qué opinas de esta psicofonía, John Barrera? Bueno, Juanje, es muy posible. De hecho, hay muchos casos en la playa de Normandía, donde hubo el desembarco de las tropas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Hay personas que han captado todavía sonidos de disparos de cañones. Y no es algo del todo loco. Si miramos acá más hacia acá, nosotros hemos captado algunas cosas interesantes en el puente de Boyacá. Entonces es algo que yo creo que sí, como dice, son ecos del pasado, son como si tú reprodujeras una cinta una y otra vez, debido a la carga energética. Eso sigue estando en el ambiente. Tú puedes captarlo en cualquier momento. Si vas en el momento que sea un aniversario, cuando ocurrió precisamente eso, tienes más posibilidades todavía de captarlo. Sí, como la famosa psicofonía que se han captado en algunos campos de concentración nazis, que son algo terrorífico. ¿Qué es lo que está diciendo ahora mismo? ¿Qué dice la familia del misterio a través del numeral Voces Caracol? Alejandro Bernal. Emi Moreno nos dice lo siguiente: pensaba que solo eran voces de personas o animales, pero no, también se pueden captar sonidos de cosas. Sí, claro. Se pueden captar cualquier tipo de sonido que sucedió en el pasado, y eso es una de las cosas súper extrañas. ¿Qué más comentarios hay a través del numeral Voces Caracol? Aquí Paola Salas le hace una pregunta a nuestro invitado de esta noche. Dice lo siguiente, pregunta para John: aparte de las psicofonías, ¿han vivido sucesos paranormales en los lugares donde las han grabado? Sí, claro. Sí, Alejo. Sí, hay momentos en los que ya hay manifestaciones físicas, ¿no? Portazos, sonidos de pasos, cuando las casas son muy viejas y son en madera, se escuchan perfectamente los pasos. En la Candelaria hemos captado varios de esos, en lugares que son negocios, ya ni siquiera son casas donde viven personas, y cierran los negocios para permitir las investigaciones de las noches, y hemos captado ese tipo de cosas. Entonces eso es lo más interesante, ya que una manifestación física definitivamente denota que hay una fuerza espiritual o una fuerza energética mayor en el sitio. Pues yo recuerdo incluso con el señor John Barrera aquí en Bogotá, en el Congreso de la República, una noche que estuvimos allí investigando, y cómo los sensores de movimiento empezaron a volverse locos en el pasillo de la tercera planta, y cómo de repente las luces se fueron de forma inexplicable en todo el pasillo de la segunda planta, donde estaba el resto del equipo de la gente que hacíamos el programa de radio. Y bueno, pues no tuvo explicación ni cómo se fueron las luces. Se grabó una psicofonía, además, que también decía Pedro, oye, curiosamente también juraría que decía Pedro, y bueno, pues igual que eso podría contar pues 1000 historias más. Recuerdo también, por ejemplo, en un cuartel abandonado de la Guardia Civil en España, de un cuerpo del ejército, igual una noche en la que los sensores de movimiento que tienen un infrarrojo que si se corta pues pitan, empezaron a no parar de saltar. Íbamos con cámaras profesionales y se fueron las baterías, sin que pudiéramos explicar por qué se fastidiaron las baterías cuando estaban todas cargadas. Y bueno, pues cosas así, y claro, cuando a ese cúmulo de elementos le suman la psicofonía, pues claro, pues efectivamente, eso solo te pasa, no sé por qué, pero en lugares que están como muy marcados por lo trágico. ¿Qué más preguntas y comentarios hay a través del numeral Voces Caracol? Aquí Karen Ospina nos escribe lo siguiente: las psicofonías no son solo de voces, sino también sonidos. En un campo en el sur de Estados Unidos se grabó el sonido de un tambor, como los que se usaron en la Guerra Civil estadounidense. Qué curioso, pues yo no conocía esa historia. Bueno, vuestros comentarios y preguntas a través del numeral Voces Caracol. Y ahora le toca el turno al señor John Barrera. Y de John Barrera, de todas las psicofonías que me ha puesto, voy a poner una que es la que yo creo que más me ha impactado y una de las mejores psicofonías que he escuchado en mi vida, que lo hice otra vez en un programa de radio. John, tú tienes una psicofonía que dice "yo la maté". ¿Dónde y de qué forma obtuviste esa psicofonía? Bueno, Juan, esa se realizó para nuestra amiga Amado Martínez de España.
para una investigación que se hizo acá en Cundinamarca, en un burdel o en un prostíbulo ya abandonado. En un prostíbulo abandonado, sí, claro. Sí, había funcionado por varias décadas, pero pues lógicamente lo que sucedió allí, pues pasaron pues muchas cosas duras, ¿no? Hubieron muertos adentro por peleas, rituales de magia negra, porque yo recuerdo rituales al negro Felipe de las prostitutas con preservativos con semen. Sí, un lugar súper trágico. Claro que sí, cuando nosotros fuimos a hacer el primer scouting, que estaban todos los muebles allí arrumados debajo de la escalera, en estos huecos que suelen dejar para meter chécheres, pues ahí estaba un altar dedicado al negro Felipe, donde pues claramente lo hacían para que se empoderara el sitio y para que los clientes siguieran viniendo. También en el pasado fue una olla, lo que se conoce aquí en Colombia, ahí iban a comprar y a consumir vicio, y una de las trabajadoras sexuales nos dijo que hace años se dijo que ahí mataron a un consumidor por motivos de dinero que no pudo pagar, y nos llevó hasta la segunda planta, donde todo el piso es el mineral de cerrojo, y había una serie como de cortes, y dijo que ahí lo habían matado a machetazos al tipo. Wow. Listo. ¿Y qué te pasó aquella noche, John? ¿Te sucedió algún fenómeno extraño o algo, o solamente la psicofonía? Y también hubieron una serie de cosas como las puertas, las que ingresaban ya a la parte del lobby, se estrellaban. O sea, miramos y no hay nada de viento, porque pues uno también primero pues descarta lo lógico, ¿no? Entonces estos sitios, como funcionaban clandestinamente, los sellaban muy bien para que ni la luz ni el ruido saliera, porque tú sabes que esto funcionaba toda la noche. Entonces si pasaba la policía, pues no había absolutamente nada. Entonces lo insonorizaban y lo tapaban muy bien, entonces no había por dónde entrar viento. Entonces esos portazos pues siempre nos sorprendieron los habitantes de la casa, porque pues no sabían. Cuando se trasladaron allí, pues comenzaron a sufrir sucesos paranormales fuertes. Algunos los jalaban, por ejemplo, de los pies o las cobijas. Wow. Y ellos son los que se ponen en contacto contigo para que hagas la investigación. Así es, ellos dicen, ve, aquí está pasando algo, no sé qué está sucediendo, por favor. Y fuimos y realizamos varias investigaciones, recolectamos los testimonios y pues allí fue donde obtuvimos estas psicofonías. Sí, esa investigación tuya ya mítica en Colombia aparece en 1000 sitios con el nombre del prostíbulo de los muertos. Correcto, Juan. En Año Cero también aparece. Efectivamente, en revistas internacionales, y aquí en Colombia ha aparecido en infinidad de sitios. Una muy buena investigación que hizo John Barrera con todo su equipo. Y la psicofonía que obtuvo John Barrera, que yo es una de las que más me ha impactado en mi vida, que he podido escuchar, que dice, yo la maté, se escucha así. Richie, ¿me pones la psicofonía número 5, por favor? Pues no sé vosotros, y decirme lo que opináis a través del numeral Voces Caracol. Yo oigo clarísimo, pero aparte como si el que estuviera hablando lo estuviera hablando como en un tono de lamento. Yo la maté. Vuestras opiniones y comentarios a través del numeral Voces Caracol. Richie, ¿me pones la psicofonía número 5 otras 3 veces, por favor? Señores, no sé qué piensan ustedes, para mí es realmente aterrador. Y aparte, aquí además se identifica también perfectamente el género. Para mí es una voz masculina de una forma súper clara. Alejandro Bernal, ¿qué está diciendo la gente ahora mismo a través del numeral Voces Caracol? Aquí Diego López nos dice, ¿en las iglesias católicas han podido registrar alguna psicofonía? ¿Me repites la pregunta? ¿En iglesias? Sí, claro. En iglesias tenemos una que eso fue en el manicomio de Cibaté. Ahí hay una capilla. Y ahí capturamos varias que incluso rezan, oran.
Qué bueno, igual que por ejemplo la anterior también era una iglesia abandonada, la de Pedro Amorós, la primera de Pedro Amorós. Mira, por ejemplo, Emi Moreno en Voces Caracol dice: esa psicofonía de Yo la maté es muy deprimente, sí, es como un toque entre triste y macabro, diría yo. ¿Qué más preguntas y comentarios hay, Alejandro? Aquí Emi Moreno nos dice precisamente sobre la psicofonía que acabamos de escuchar, que Yo la maté suena muy deprimente. Sí, efectivamente, o sea, tiene un toque. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Javier Montes, también sobre la psicofonía, sonó en un tono arrepentido. Yo no sé si arrepentido o... Fíjate, yo pensaría que es al revés, que es como jocoso, no lo sé, es que me parece algo, es como tan tétrica esa voz. Y más que la pregunta es ¿por qué estás acá? Ah, entonces, la pregunta que hiciste es ¿por qué estás acá? Sí, señor, porque ahí estábamos haciendo, o sea, cuando, bueno, uno siempre pregunta ¿por qué sigues acá? ¿Qué es lo que haces acá? ¿Qué necesitas? Entonces ahí se escucha el Yo la maté, y eso también nos dio como escalofrío, porque pues de alguna manera escucha que quedó atrapado por ese fenómeno, por ese suceso. Sí, claro, como si él fuera el asesino y su alma hubiera quedado ahí penando por la barbaridad que cometió. Sí, señor. No, qué barbaridad. Alejandro Bernal, ¿qué más preguntas y comentarios hay? Iván Ojeda, ese Yo la maté sonó con una voz no muy agradable. Sí, a mí tampoco me parece como muy agradable. ¿Qué más preguntas y comentarios? Aquí Pablo Rengifo nos dice: ¿ustedes han recolectado psicofonías en los estudios de Caracol? He oído a varios locutores que dicen que pasan cosas raras en la madrugada. Sí, correcto. Y además, en la otra etapa que tuve en Caracol quedamos pendientes de hacer una investigación una noche con John Barrera, se acabó aquella etapa de Caracol, y ahora en esta, si Dios quiere, cuando regresemos a los estudios, porque esto del COVID, aunque no se lo crean, terminará, pues ahí está la promesa, y la hago aquí ahora mismo al aire, de ir con John Barrera una noche y que hagamos una noche una investigación en los estudios de Caracol. Sí, además en la madrugada de los fines de semana, antes cuando estaba Erwin Hoyos ya le sucedió. Seguimos leyendo comentarios de nuestros oyentes. Don Pirobo nos dice: ¿cómo será las psicofonías que se pueden captar en sitios donde se han perpetrado las peores masacres en Colombia o en los campos de concentración de los nazis? La psicofonía es que me cortaste, Alejandro, ¿vale? Lo que estaba diciendo es que cuando regresemos a Caracol iremos con John Barrera y que investigaremos, y que los fines de semana antes de nosotros, yo sé que el equipo de Erwin Hoyos también le sucedieron fenómenos extraños, y pues efectivamente una cosa que no he hecho, que no sé si hacer o no, es que justo cuando arrancó este programa, además la puerta del estudio se movía sola cuando no estábamos nosotros allí. No recuerdo ya si fue Richie el que me pasó el vídeo o alguien, y fue una cosa súper curiosa. Bueno, señores, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Voces Caracol. No os vayáis, que sigue el boletín deportivo y ya mismo sigue Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Voces Caracol. ¿Qué cosa tan loca pasó? Justo antes del boletín deportivo, yo estaba hablando y yo dije, ¿por qué entra Alejandro Bernal si estaba hablando yo y tal? Me pareció como súper raro, y resulta que es que ya me dice Richie, me dice Alejandro, que es que mi audio no se escuchaba, justo cuando estoy diciendo además que tenemos que hacer una investigación por la noche con John Barrera en los estudios de Caracol Radio, como si algo ahí en los estudios de Caracol Radio de repente eso no le hubiera gustado. Luego dirán que es que yo me he puesto de acuerdo con Richie, que esto es falso y que no pasó, o no sé qué vaina. Aquí estoy viendo a Alejandro Bernal que me dice así que no con la mano. O sea, qué cosa tan loquísima. O sea, nunca me había pasado. Llevo ya no sé cuántos programas, llevo ya 10 meses de programa y nunca había tenido un fallo de sonido así. Yo me estaba escuchando perfecto, además, pero total y absolutamente perfecto, y claro, no entendía por qué estábamos hablando los dos a la vez. Dije, qué cosa tan loca.
Pues no, man, para que luego digan siempre que tratamos este tipo de temas, sucede algo extraño. Ahí lo tenéis. ¿Qué opina John Barrera? No, ya, pues esto, tú sabes que nos han pasado muchas cosas haciendo programas. De hecho, una vez recordarás que estabas en la otra etapa de Caracol y quedaba un ventanal bastante grande en esa cabina, todo en vidrio, y golpearon el vidrio 3 veces. Es verdad, sí señor. Sí, y todos quedamos como, pues, o sea, es toda la pared de vidrio, imagínate, nadie se puede esconder ahí, nosotros quedamos como, huepucha, y esas ventanas son pesadísimas, porque eso es una prueba para que no salga el sonido. No, pues es que es muy loco, aparte es que yo me he quedado un poco así, me he quedado un poco loco por eso, o sea, porque digo, pues ¿qué está hablando a la vez que estoy hablando yo? Y tal, no entiendo nada, y es que se había ido el audio, y yo el retorno todo lo tenía perfecto, ¿entendía, Alejandro? Juanje, sobre este tipo de actividad anómala que se ha registrado en los estudios de Caracol, yo recuerdo en la anterior etapa, en las madrugadas, que nosotros teníamos la posibilidad de dar interacción por llamadas telefónicas a los oyentes, y antes de que usted diera paso a eso, Juan Jesús, se escuchó una risa de una mujer de fondo, como si la mujer estuviera ahí dentro de la cabina, pero pues obviamente todos los que estábamos ahí adentro estábamos en completo silencio, y eso se alcanzó a escuchar en directo. Sí, y fijaros que yo no quise poner el vídeo este que os comenté de lo de la puerta, no lo encuentro, voy a ver si luego lo encuentro, porque juraría que me lo envió Richie. El vídeo este de la puerta del estudio de Caracol cerrándose, porque dije, bueno, pues ya van a saltar los de siempre, que si estoy mintiendo, que si no sé qué y tal, y que si vaina. Pero voy a ver si lo busco, y si lo encuentro, lo voy a subir en el Twitter. Vale, voy a ver si lo encuentro, porque ahora mismo como que no lo veo. Pero sí, una cosa como muy loca lo que acaba de suceder ahora. Antes de que John Barrera nos meta, nos cuente su siguiente psicofonía, Alejandro Bernal, un poco de la historia de la psicofonía, de quién fue tanto Jürgenson y sobre todo Konstantin Raudive, que es el que lleva esto hasta un punto tremendamente serio, y es un señor que hace historia. Pues Juan Jesús, hablar de Konstantin Raudive es probablemente hablar de una de las grandes referentes a nivel mundial en el ámbito de las psicofonías. Este psicólogo letón, pues fue un hombre muy letrado, estudió filosofía, literatura y psicología en París, Madrid y Edimburgo. Y de hecho, en una época a mediados del siglo pasado en el viejo continente, se le consideraba a Raudive como un gran erudito, una persona que conocía mucho estos temas. Sin embargo, con el paso del tiempo se convirtió en lo que hoy en día reconocemos como uno de los grandes padres de las psicofonías. Es tan así, Juan Jesús, que antes de utilizar el término psicofonía como lo usamos hoy en día, se le llamaba las voces de Raudive a ese tipo de sonidos como los que hemos estado escuchando esta noche. Pues bueno, resulta que este señor en el año 65 leyó el libro de Fredrik Jørgensen, del cual nos habló Juan Jesús al inicio del programa, una psicofonía en donde captó el sonido de su madre llamándolo por su nombre de pila. Según Jørgensen, a él nadie lo llamaba así, de esa manera solamente se expresaba su madre con él, así que para él fue muy impactante. Cuando Raudive leyó esta experiencia, dijo, yo tengo que trabajar con este tipo, y así fue como arrancó probablemente una de las parejas más prolíficas en el ámbito de la investigación, de la comunicación, en este caso con el más allá. Pues Juan Jesús, al día de hoy se dice que Konstantin Raudive logró grabar más de 80,000 psicofonías. Y básicamente, ¿cómo lo hacía el señor? Para poner en contexto a todos los oyentes de Caracol y a John, que desde luego ha trabajado de esta forma. Pues bueno, resulta que este señor trataba de contactar a los espíritus, a estas energías del más allá, utilizando un receptor de onda media que sintonizaba una frecuencia aproximada a los 1485 kilohercios, y este señor lo que hacía era ubicarse más o menos como entre dos estaciones,
tratando de generar un ruido blanco para poder tener como el espectro preciso para captar estas energías, y luego este señor conectaba una grabadora y a través de intervalos de 10 minutos hacía preguntas, luego revisaba lo que se escuchaba en esa grabadora y le reitero, captó a lo largo de su investigación más de 80,000 psicofonías. Algo muy curioso sucedió en el año 1971. Este señor fue tan conocido en Europa y en todo el mundo, Juan Jesús y oyentes, que en aquel entonces ingenieros de sonido de un sello discográfico muy importante en el viejo continente, Pi Records, se interesó tanto por lo que hacía Konstantin Raudive que le proporcionaron equipos de última tecnología para poder captar grabaciones. Y de hecho, Juan Jesús, tenemos una de esas grabaciones que pudo captar Raudive en España, una psicofonía que hace gran parte pues de todo este proceso, de todas estas voces del más allá. En conclusión, este señor decía que a lo largo de sus años de investigación logró, según sus pesquisas y su equipo de trabajo, recolectó más de 200 voces distintas en diversos idiomas, y pues obviamente cuando los medios de comunicación escucharon lo que este señor podía hacer, el apoyo de grandes ingenieros de sonido y una psicofonía que vamos a escuchar a continuación, esto causó un gran revuelo en todo el mundo, Juan Jesús. Bueno, se me olvidó pasarle a Richie la psicofonía de Raudive, como le tenía que mandar tantos audios, disculpas porque el error es mío y no le pasé a Richie la psicofonía de Raudive. Se la voy a pasar ahora, a ver si da tiempo a ponerla. Ahí, Juan Jesús, mientras le pasas el archivo a Richie, hay un hecho muy curioso sobre una de las psicofonías que cautó, que en este caso que pudo encontrar Raudive en sus investigaciones. Resulta que este señor en una noche estaba pues revisando una cinta varias veces. John y muchos otros investigadores en este ámbito saben que pues una psicofonía no se encuentra de inmediato, hay que repasar muchas veces un audio para poder captar una energía, y resulta que este señor Raudive en una de estas grabaciones pudo captar una voz que le decía: ¿conoces a Margaret Constantin? Le decía: estamos lejos. Resulta que a esta tal mujer Margaret era el nombre de una secretaria que tuvo la esposa de Raudive, que había fallecido años antes de un cáncer. Es como si este espíritu, esta mujer que había interactuado directamente pues con la esposa de Raudive, se estuviese comunicando con él desde el más allá. También algo que causó muchísima impresión, oyentes de Noche de Misterio, dentro de estas grandes investigaciones de Konstantin Raudive, fue algo que sucedió después de la publicación de su gran obra, un gran bestseller llamado Lo Inaudible, se hace audible, que en todo el mundo se conoció como Breakthrough. Este es un libro de 1971 que le recomiendo a todos los oyentes que están en este momento conectados con nosotros. Pues bueno, este señor, aparte de estas más de 80,000 psicofonías, comentan sus biógrafos, Juan Jesús, que este señor quedó profundamente afectado con una psicofonía que captó antes de fallecer en 1974. Resulta que esta psicofonía, según Raudive y su equipo de trabajo, era la de su propia madre, que le decía Constant, que era como el nombre de cariño con el cual la madre de Raudive lo llamaba a Konstantin, le decía Constant, y este señor parece que a partir de haber captado este sonido del más allá, quedó tan profundamente afectado por esto que sinceramente sus últimos días vivió obsesionado con poderse comunicar con su progenitora, Juan Jesús. No, o sea, cuando dedican muchísimo tiempo a esto, yo creo que la sensibilidad te cambia, y el concepto que tienes de la vida y de lo que hay después de la vida también, ¿no? Y es lo que creo que estamos haciendo a través del programa de hoy, también transmitir esa sensibilidad a todos los oyentes de Caracol Radio y de Noche de Misterio. ¿Qué opinas de toda esta historia, John Barrera? No, pues imagínate, a mí también me pasó con mi mamá, Juanje. Estaba hablando con mi hermana por WhatsApp cuando entró la voz de ella. Wow. Y yo llegué y le dije: oye, pero ¿qué pasó acá? Y sí, estaban viendo el audio, y ella lo escuchó y pues automáticamente se puso a llorar. Y sí, era la voz de ella. ¿Y qué te dijo tu mamá, John?
Me dijo, me llamó por el nombre. Me dijo John. Sí, entonces como que uno queda como frío, porque pues una cosa es que tú lo hagas por fuera y captes voces que no conozcas, y otra es que definitivamente alguien que sea tan especial para ti y lo captes en ese momento, pues es brutal. Sí, claro, tiene que ser una experiencia total y absolutamente transformadora. Eso es, bueno, mientras Richie intenta ver lo de la psicofonía de Raudive, no sé si está todavía o no, creo que no. Me tiene que mandar un WhatsApp y decirme si está o no. John Barrera, vamos a escuchar otra de tus psicofonías, si te parece. Me han mandado varias con diferentes cadencias, ¿vale? Y vamos a escuchar la primera, que también tiene una cadencia muy particular, que es una que dice aquí es. ¿Dónde grabaste esa psicofonía y cuáles fueron las circunstancias de aquel momento? Eso fue también en el prostíbulo, Juanje. Uno siempre les pide a los espíritus que se manifiesten, que hagan algún ruido, que nos digan en dónde están, ¿sí? Porque pues uno quiere captar algo, además de las psicofonías, quiere captar algo en video o en fotografía, que es más palpable, ¿no? Entonces en ese momento, cuando ya revisamos los audios, se escucha el aquí es, y nosotros quedamos como que, uy, porque pues ahí estábamos, era con el arrendatario de la casa, que era un hombre. Entonces pues no tenemos ni idea de esa voz de dónde vino. O sea, quedamos todos como fríos, porque a veces las voces son muy palpables, a veces tienes que esforzarte mucho para encontrarlas, hay mucho ruido, de pronto la frecuencia es muy muy baja y te toca esforzarte mucho, pero pues en otras como esta sí lo deja uno como muy pensativo, la verdad. Sí, porque es como muy muy clara. El prostíbulo de los muertos. Y vamos a escuchar esta psicofonía de John Barrera que dice aquí es. Vuestros comentarios a través del numeral Voces Caracol. Richie, ¿me pones la psicofonía número 1, por favor? Aquí es. Aquí es. Aquí es. Se oye, esta sí que se oye con una nitidez y una claridad, pero brutal. Aquí es. Y es que hay sitios que están tan marcados que no sé por qué, y yo pienso que no sucede todos los días, que a lo mejor si a ese lugar hubiera sido 20 veces no pasa nada, y de repente una noche, por lo que sea, es como que se abre esa puerta al más allá, y es como mucho más fácil captar estos sonidos. Para mí esta es clarísima, también desde mi punto de vista una voz de hombre, de una mediana edad, y la va a poner Richie otra vez, y vuestros comentarios a través del numeral Voces Caracol. Richie, ¿me la pones otras 3 veces la primera psicofonía, por favor? Así es. Así es. Así es. Y bueno, más clara el agua. ¿Qué es lo que dicen la familia del misterio a través del numeral Voces Caracol? Aquí Emi Moreno nos dice, ese aquí es, sonó con rabia. Sí, pues la verdad que esa apreciación me parece perfecta, suena como con rabia, ¿sabes? Como no te estás enterando que aquí es, o que efectivamente. ¿Qué más comentarios hay? Karen Ospina, no hay programa de radio donde se aborden temas de psicofonías y donde no ocurran cosas raras o fallos técnicos. Pues hoy lo que ha pasado, yo me he quedado loco, porque aquí la Comrex y todo me funciona perfecto, yo tenía el retorno, no lo puedo comprender. Había que preguntarle a Richie, que es el técnico, pero yo en estos 10 meses no me ha pasado nada parecido a esto. ¿Qué más comentarios y preguntas hay?
antes de leer el siguiente comentario, Juanje, ya todo el tiempo que llevamos haciendo este programa y precisamente ocurre esta falla cuando estamos hablando de psicofonías. Es bastante loco, la verdad. Perdona, y además que estamos diciendo que vamos a ir a investigar porque en Caracol ocurren fenómenos extraños en los estudios por la noche. Y justo diciendo eso, me quedo yo hablando solo aquí como un tontorrón y ni siquiera me entero que no tengo audio, o sea, una cosa súper mega loca. ¿Preguntas y comentarios? Aquí la maga nos pregunta lo siguiente: ¿la única forma de capturar psicofonías es por medio de equipos de grabación? Obvio, porque es audio. Claro, aunque se pueda hacer en vídeo o algo, John. De pronto se refiere también el oyente a si son especializados los equipos. Pues como les mencioné, actualmente los celulares los hacen con muy buenos mix. O sea, estos micrófonos les están metiendo mucha mejor tecnología y con los celulares ya puedes hacerlo. Pero lógicamente si tienes grabadoras especializadas es muchísimo mejor. Listo, ¿qué más preguntas y comentarios hay? Fernando Gordillo: las psicofonías o fenómenos de voz electrónica denotan que existe una realidad palpable que paradójicamente no podemos tocar y aunque desconocemos su origen, sí podemos escuchar. Sí, efectivamente, y esto es lo fabuloso, que son mensajes, algunos de ellos muy claros, como esta psicofonía que nos ha traído esta noche John Barrera. Juanje, aquí un comentario muy llamativo de Julián Maraurder. Lo más extraño cuando se cortó el audio de Juanje es que estaba precisamente mencionando a Ervin Hoyos, el periodista de Caracol Radio, que falleció esta semana. Efectivamente, sí, me estaba mencionando porque yo le sustituí en ese espacio, en esa franja horaria, sí, efectivamente, que en paz descanse. ¿Qué más comentarios y preguntas hay? América Mágica: ¿les han llamado por su nombre en alguna psicofonía? Esta pregunta es para John. Bueno. Sí, Alejo. Hay algunas psicofonías en que nos dicen nuestro nombre. A Miguel y a mí nos pasa mucho cuando estamos preguntándoles también el nombre de ellos. Siempre uno se suele presentar. Eso es como, no sé, eso es como una diplomacia, ¿no? Como algo sencillamente de ser muy gentil. Y hay audios en los que nos dicen John. O ¿con quién quieres hablar? ¿Quieres hablar con Miguel, con John o con tal persona? Y dicen John, o dicen con Miguel. Yo recuerdo, sí, te iba a decir, yo recuerdo una psicofonía que grabé en un antiguo hospital en la Sierra de Granada para el programa Cuarto Milenio y Milenio 3, y estaba grabando y yo pregunté, ¿qué es lo que se ve en el más allá? Y la psicofonía dijo, a usted. Esa fue muy curiosa. Wow. Esa fue, sí, a usted. fue súper curiosa. Y mira que uno realiza preguntas de ese estado y es mucho más difícil que las contesten. Nosotros hemos obtenido audios que dicen no puedo hablar. No puedo hablar. Como si estuviera alguien ahí. Entonces uno dice, es que alguien no te deja hablar, y dicen sí. Porque uno pregunta, bueno, ¿cómo es allá? ¿Cómo es el más allá? Uno pregunta cosas de la trascendencia, ¿no? Está Dios, o cosas como ese estilo, que son preguntas bastante trascendentales y dicen que no pueden hablar. O sea, tú le preguntas otra cosa y sigue contestando, pero en esas preguntas tan puntuales, no. Curioso. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Aquí Gladys Ferro nos dice, ¿pueden las voces de los muertos perseguir a sus verdugos o a los investigadores que las captan? Uy, de eso se ha hablado muchísimo porque hay muchos investigadores como Lee Groff en Estados Unidos que han presentado manifestaciones en sus casas. A nosotros nos ha pasado un par de veces que uno comienza, todas las luces apagadas de la casa y luego uno 3, 4 de la mañana y las luces prendidas, pero ¿a qué horas? Pero entonces uno ya tiene cámaras en las casas, cámaras de vigilancia como para estar atento a todas estas actividades, y sí, se nos han pegado y también ha pasado con lo de los asesinos. Se dice que los asesinos cargan un aura cargada de estas presencias que buscan justicia. Bueno, yo tengo que decir que como soy tremendamente supersticioso y además
Estoy convencido de que la realidad es mucho más de lo que veo y de lo que toco. Yo tengo toda la casa llena de amuletos y de vainas y de protectores, y yo llevo siempre mis amuletos encima. Mira, por decirlo hoy justo, hoy no los llevo, los tengo aquí al lado, como estaba aquí en casa ya me los puse. A lo mejor por eso sucedió esto. Pero no, yo siempre voy, sí, cargado de amuletos, los llevo tatuados, y además mi casa está hiperprotegida con vainas y tal, por si las moscas. Que me dicen que estoy pirado y soy un supersticioso, bueno, pues cada uno tiene sus locuras, ¿no? Y la mía es esa, y sí, ¿me siento más seguro y más tranquilo así? Pues sí. Así que, antes de seguir con los comentarios de los oyentes, que lo prometido es deuda y el fallo fue mío por no haberle enviado a Richie la psicofonía de Konstantin Raudive que él obtuvo en España, ¿verdad? Me dijiste, Alejandro. Exactamente, Juan Jesús, uno de los padres de la psicofonía moderna. Listo, pues la psicofonía que Konstantin Raudive obtuvo en España suena así. ¿Qué es lo que dice exactamente? No lo capto. ¿Qué es lo que dice, Alejandro? Hablo con Raudive. Es como si esta voz estuviese interactuando con el investigador en el campo. Curioso. Ponla otras 3 veces, Richie, por favor. Sí, ahora sí la he escuchado mucho más. Hablo con Raudive, dice así rápido. Sí, hablo con Raudive, sí. No, qué cosa tan tremendamente loca, ¿no? Estas voces que entran y que realmente todavía no sabemos qué son, pero sí parecen realmente un atisbo de el más allá. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Juanje, aquí la maga, quien nos preguntaba si solamente se podía escuchar con equipos, nos complementa la pregunta y dice, ¿será posible escuchar estas voces sin intermedio de equipos directamente con los oídos? Sí, yo una vez escuché una así, y me imagino que a John la pasó igual. De tanto, yo creo que esto es raro. Hubo un oyente también que hablaba acerca de las frecuencias, que es como si uno estuviera vibrando o cogiera otra frecuencia con su mente, con su cerebro, que algo cambia mientras tú investigas todos estos temas. Que tanto escuchar psicofonías, me ha pasado las investigaciones que yo les digo a ellos, ¿sí escucharon esto? Me dicen no. Y devolvemos el audio y todo, y sí, se escucha lo que yo escuché. Entonces queda uno como raro, además de que hay un don que se dice que tiene que ver con la clariaudiencia, ¿no? Que ya se hablaba muchísimo antes en otras culturas, que se dice que uno es capaz de escuchar también las voces del más allá o de lo etéreo. Entonces, yo una noche en un balneario abandonado en España, en el norte de España, en Cantabria, grabamos una psicofonía que decía fuego. Curiosamente los niños de aquel lugar que fueron hasta Gijón, creo que fue la ciudad de Gijón, murieron muchos de ellos en un incendio, y hubo un momento yo aquella noche que juraría, encima de lo que fuese, que yo escuché fuego justo cuando estaba pasando cerca de unas ventanas que estaban rotas, y me sugestionó tanto aquello que directamente ya salí y me fui porque no lo estaba pasando nada bien. Bueno, señores, estamos llegando al final del programa. John Barrera, tus redes sociales, ¿cómo puede seguirte la gente, contactarte, tus conclusiones del programa? Bueno, querido Juan, pues las conclusiones serían que definitivamente no estamos solos, hay algo que se está comunicando con nosotros, y que la mejor forma de que experimentemos nosotros estos es que lo hagamos también por nuestros propios medios, ¿no? Si ustedes tienen mucho miedo, mucho escepticismo, los invito a que lo hagan. Realmente, porque lo hagan en sus casas, no hay ningún antecedente de que pues vaya a ocurrir algún fenómeno como un poltergeist o algo que los agreda físicamente. Entonces, si tienen algún ser querido que haya fallecido recientemente, es algo que pueden experimentar por ustedes mismos. Y para todos los amantes de lo paranormal, pues está el canal de YouTube del equipo, Expediente Paranormal, pero este expediente es únicamente con la X al inicio, sin la E. O sea, Expediente Paranormal. Ahí YouTube les va a decir, quizás quisiste decir Expediente Paranormal, ustedes le dicen sí, y ahí pueden ingresar para el canal. También lo voy a dejar ahí en el hilo del numeral de Voces Caracol para que ustedes mismos ingresen. También pueden seguirnos en Facebook, estamos haciendo streaming de comunicación instrumental con Ouija y con otro tipo de aparatos. Estamos también como Expediente Paranormal. Recuerden, Expediente Paranormal, sin la E al inicio. Ahí está nuestro fanpage y todos son bienvenidos para que compartamos experiencias.
Pues muchísimas gracias, amigo, hermano John Barrera, por compartir contigo, con nosotros y con toda la audiencia de Caracol tus investigaciones. Alejandro Bernal tiene 15 segunditos, que son 59. Juanje, gracias a todos los oyentes que nos hicieron cuartos del país, y me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalpress con @S. Muchas gracias, Juanje. Pues, señores, mi conclusión básicamente sobre esto es que no solo no estamos solos, sino que nos rodea un mundo desconocido que muchas veces nos aterra a mirar. Pero aunque nos dé miedo, merece la pena investigarlo, porque está ahí, nos desafía y muy posiblemente nos acerca al alma de los que ya se fueron, de los que un día estuvieron muy, muy cerca de nosotros. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.